Buenos días a todos. ¿Cómo están? A nombre de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla, les damos la bienvenida a este webinar titulado Relaciones Laborales, Manejo de Conflictos para un Buen Cierre. El día de hoy nos acompaña el licenciado Adrián López García, quien es director jurídico de la empresa ESAD. Licenciado, bienvenidos a todos. Deseamos que este sea un espacio que nos permita obtener conocimiento y aplicarlo en la operación de nuestras empresas. Bienvenido, licenciado. Adelante. ¿Qué tal a todos? Buenos días. Eh, Hago una breve presentación de mí. Yo soy Adrián López García, licenciado en Derecho, y entre algunos de los estudios que tengo es haber cursado una maestría en Derecho Corporativo por la Universidad de Anáhuac, una especialidad en Derecho Tributario por la Escuela Libre de Derecho. Olvidé decir que soy licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla y actualmente estoy cursando una maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Sin embargo, también es importante comentarles o platicarles que llevo más de 15 años de desarrollo profesional en el área laboral, y esto es que llevo más de 15 años realizando despidos. Eh, Esta parte de realizar despidos requiere de dos conocimientos en específicos. Por un lado, el conocimiento científico-jurídico, que es el conocimiento de causa por el cual vamos a tomar determinadas acciones en el desarrollo de esta, y otro, desde luego, será la experiencia. La experiencia definitivamente nunca nos tendrá que convertir en una persona insensible frente a la situación en la que estamos, ¿no? Si bien es cierto que le damos una connotación positiva en el manejo de buen conflicto, manejo de conflictos para un buen cierre, nunca debemos de dejar de lado o perder de vista que estamos ante la terminación de una relación de trabajo, esto es, ante la terminación del sustento de un individuo, de una persona, lo cual traerá consigo diversas emociones, diversas reacciones y diversos actos que nosotros tendremos que ir regulando desde la razón y desde el conocimiento jurídico. Este webinar tiene como objetivos identificar los aspectos esenciales de las relaciones individuales de trabajo, así como las principales herramientas a utilizar por parte de quienes realicen la terminación de una relación laboral, con la finalidad de que ésta se realice de las formas más favorables para las partes que intervienen. Si pudieron ver en esta lámina, yo resalto tres frases a saber, ¿no? Relaciones individuales de trabajo, que es sumamente importante entender la naturaleza, los elementos y propiamente la definición de una relación individual de trabajo para poder hablar de un despido. Y esto es el presupuesto necesario para que haya una terminación de una relación de trabajo, que exista una relación de trabajo en sí misma. Una vez que existe la relación de trabajo, pues estas no pueden ser eternas y estas tendrán que llevar a cabo una terminación. Veremos las formas de terminación de la relación de trabajo y según los sujetos que las deseen o que las activen, serán las denominaciones de esta. Y de la forma más favorable para las dos partes, ¿no? La forma más favorable para las dos partes, pero sin duda alguna por este foro tendremos que decirlo porque es cierto, ver la forma más favorable para la empresa, sin que esto se vuelva un atropello de derechos, sino simplemente descansando sobre la certeza jurídica, buscar la forma más favorable y la forma más robusta de poder llevar a cabo este tipo de actos. Por lo tanto, tendremos que llevar a cabo un análisis de los principales aspectos jurídicos que implica el cumplimiento normativo y organizacional. Ya veremos qué implicaciones tiene tener una empresa en la formalidad y en cumplimiento de cara a la terminación de una relación de trabajo, ¿no? Veremos qué tan necesario y qué tan importante es acreditar mediante documentación que el patrón o que la empresa se encuentre en cumplimiento de cada una de las obligaciones patronales. Estas obligaciones patronales en automático se vuelven derechos de los trabajadores y que tenemos que recalcar que siempre tendremos que contar con los elementos de prueba para que estos consten que se prestaron y que se le dieron a cada uno de los trabajadores. A modo de introducción, sí me gustaría comentarles o platicar un poco
del contexto histórico, y no me voy a distraer mucho más de 5 minutos o 10, porque tardaríamos mucho tiempo en entrar a cada uno de los antecedentes históricos, pero sí entender este contexto histórico en el cual se desarrolla esta ley laboral y este sistema de derecho laboral en México, ¿no? Prácticamente el derecho laboral nace en México a partir de 1910 y el derecho laboral tenemos que decirlo que es eminentemente de corte social. Y nace a partir de 1910 y es una fecha conocida por todos porque es la fecha de la Revolución Mexicana, que tendrá como consecuencia y que tendrá como resultado final la Carta Magna o nuestra Constitución Mexicana en 1917 y que esta a su vez tendrá un artículo que es un artículo histórico no solo para México sino a nivel mundial por el corte social que trae, que es el artículo 123, ¿no? Entonces, previo a eso existían legislaciones porque no existía una uniformidad de legislación en materia federal, sino que se le dejaba la competencia a los estados y los estados eran quienes legislaban, ¿no? Entonces tenemos diversas leyes de acuerdo a las necesidades o las problemáticas que el propio trabajo, que las propias empresas tenían y que los congresos estatales o locales iban resolviendo. Tenemos estos 4 ejemplos, ¿no? La ley de descanso dominical de San Luis Potosí, la ley sobre descanso dominical de Puebla, la ley de obreros de Chiapas y la ley sobre accidentes de trabajo de Hidalgo. Si vemos cada uno de estos títulos de leyes, nos remontan o nos llevan a los principales problemas que el sector trabajador tenía. Es decir, los trabajadores exigían a la empresa, oye, necesito descansar los domingos por esta tal circunstancia, y empezaron una serie de diálogos y lo llevaban a ley a través de sus congresos locales y entonces legislaba sobre descanso dominical, sobre accidentes de trabajo en Hidalgo, ¿no? Por ejemplo, Hidalgo es un tema de sector minero en esa época y en automático se ve reflejado en esta ley sobre accidentes de trabajo. Ley de obreros de Chiapas es como de los primeros antecedentes que permite, ¿no? La reunión de trabajadores para poder exigir sus derechos. Entonces vamos viendo que existen antecedentes y que todos responden a la necesidad de los trabajadores. Les digo que finalmente desembocamos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 123 otorga facultades a la Federación y a las entidades federativas para legislar en materia laboral, estableciendo el 123 una serie de derechos que serán los mínimos que tendrán que tener los trabajadores. Y a partir de ahí, desarrollar toda la legislación, según sea local o según sea federal, ¿no? Pero esto lleva a un sinnúmero de legislaciones que es hasta 1929, que hacen una reforma al artículo 73, fracción décima, donde el artículo 73 específicamente se refiere a las facultades del Congreso de legislar en tales materias, lo que lo convierte en materia federal exclusiva. Esto crea una uniformidad de legislación para todo el Estado mexicano de leyes laborales, evitando muchos problemas, ¿no? Y bueno, aquí también destaco una fecha que aunque actualmente ya no operan o operan para los expedientes anteriores, el 17 de septiembre se crea la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con una naturaleza diversa en cuanto a laudos y sentencias, que no es materia de este webinar, pero solo quería dejarlo de manifiesto, ¿no? Entonces, así las cosas, se empieza a uniformar la legislación, pero es hasta el 1 de abril de 1970, y esto es importante entenderlo. Abril de 1970, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal del Trabajo, que se encuentra vigente hasta el día de hoy. Y es importante destacarlo, y es importante hablar de todo este contexto histórico, porque veremos que esta legislación va evolucionando según las necesidades, según la realidad social del sector trabajador en México. Aunque desde 1970 a la fecha ha surtido muchísimas modificaciones de acuerdo a necesidades específicas, porque no olvidemos que al ser el sector trabajador o el sector que se refiere de trabajo, está íntimamente ligado con el sector económico, con el sector global y además
cuando se suscriben tratados internacionales, tal es el caso en su momento del Telecán, ¿no? Este, de tratados internacionales que tienen que ver con comercio o con establecimiento de industria en el país, se llegan a ciertos acuerdos que tendrán que impactar directamente en nuestra legislación laboral. Nuestra legislación laboral a partir de la Ley Federal del Trabajo de 1970. Esto destacarlo porque si bien es cierto, es moderna y tiene ciertos cortes que van respondiendo a necesidades, también tenemos muchos términos y muchas cosas que se han quedado desde esas fechas, desde 1970, con visión hacia atrás también de este corte eminentemente social. ¿Por qué les destaco todo esto? Porque tenemos que entender que el derecho del trabajo, aquí lo ponemos finalidades y naturaleza. La naturaleza y el derecho del trabajo es un derecho y un deber social, tal cual lo establece la ley y tal cual es entendido el derecho del trabajo. Y en la descripción de esto dice que las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones de trabajo. Esto se traduce en que a ojos del legislador o del Estado mexicano, el dueño de los factores de la producción, los factores de la producción llamados empresa, empresario o patrón, tenía cierta ventaja sobre el trabajador. Y pensémoslo, como se los venía diciendo con este contexto histórico, en la industria, en los obreros, donde el conocimiento científico, el conocimiento jurídico, todos estos estaban en manos de los empresarios y de las empresas, y los trabajadores eran quienes tenían que a través del Estado conseguir este equilibrio. Por lo tanto, esta legislación, a diferencia de el derecho privado, que es el derecho civil y el mercantil, el derecho público, donde hay una relación del gobernado frente al Estado de su subordinación, aquí lo que busca es o que tiende a equilibrar a las partes. Y en esta búsqueda de equilibrio de las partes, siempre busca darle la razón al trabajador. Y entonces dirán ustedes, pues si estamos ante esta legislación que toda la vida le da la razón al trabajador o que toda la vida se preocupa por los derechos de los trabajadores, pobres de nosotros, empresarios o gente que nos dedicamos a recursos humanos o personas que nos dedicamos a defender a las empresas, pues realmente no. Realmente no es de preocuparse, sino de ocuparse y ver una oportunidad en la cual mientras nosotros tengamos un sistema de debido control, llevemos un tema de formalidad y de cumplimiento normativo, de adecuada integración de nuestros contratos individuales de trabajo, de todo esto que les va a dar certeza, podemos sentarnos a la mesa a una buena negociación, ¿no? El tema, y por muchos años mal llevado, de la informalidad, garantizando seguridad y tranquilidad para el patrón, creo que se ha quedado mucho atrás. En realidad, el llevar un buen control, el llevar contratos, el llevar cada uno de los elementos que son obligaciones de los patrones, da mucha certeza a la hora de sentarse y concluir una relación de trabajo. Porque al momento de terminar una relación de trabajo, el trabajador exigirá cada una de las cosas que le han comentado en la calle. Su amigo le ha dicho, oye, exige esto, exige el otro, y sin duda alguna, si no tenemos los elementos de prueba o de convicción con los cuales el patrón puede demostrar ante la autoridad y ante él mismo, oye, se te otorgó esto, se te dio ropa para trabajo, se te dio capacitación, se te hizo esto, pues estaremos igual en un limbo y entonces, en caso de duda, por el corte social y todo, se entenderá lo más favorable para el trabajador. Y es ahí donde nosotros tendríamos que asegurarnos de cumplir en cada uno de estos elementos. Ya habiendo hecho esta introducción histórica y de este contexto, vamos a hablar del marco legal en México para los finiquitos y el cumplimiento normativo, ¿no? Entonces, en esta parte se hizo un mapa conceptual. Bueno, previo a esto tenemos que hablar de las relaciones de trabajo y que en este caso en específico son individuales, ¿no? En nuestro derecho mexicano son contemplados dos tipos de relaciones de trabajo, las individuales y las colectivas. Colectivas sería materia de 1 o 2 horas de webinar hablando de relaciones colectivas en términos de contratos colectivos de trabajo. Pero lo que nos estamos ciñendo en este momento es a despidos individuales y a relaciones de trabajo individuales. En el sentido de relaciones de trabajo individuales, tenemos que entenderlas como la relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo.
personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Y entonces en esta descripción, que está contenida en la Ley Federal del Trabajo, entenderemos varios elementos que son muy importantes destacar, ¿no? Primero, solo describe, es decir, se entiende por relación de trabajo y dice cualquiera que sea el acto que le dé origen. Cuando dice cualquiera que sea el acto, este acto puede ser un contrato por escrito o puede ser un contrato verbal. Puede ser sin que exista, sin que medie un contrato, la prestación del servicio y el pago, y que se va perfeccionando en el momento de que me vas cortando el pasto, te voy pagando y vas haciendo, vas pintando la casa, haciendo, se va configurando una relación de trabajo sin duda alguna. Entonces dice, cualquiera que sea el acto que le dé origen, porque muchas veces dicen, oye, si no hay contrato, no existe relación de trabajo. No, para empezar contrato tenemos que entender que contrato no necesariamente tiene que ser por escrito, pero aunque no existiera contrato, pudiera cualquier acto darle origen siempre y cuando haya una prestación de un trabajo personal subordinado. Prestación de un trabajo personal subordinado se refiere a dos cosas. Cuando se refiere personal, se hace la acotación que solo versa sobre personas físicas, es decir, jamás una persona moral podrá prestar un trabajo, porque necesariamente requiere de subordinación. Y cuando llegamos al término subordinación, es cuando, y es uno de los elementos más importantes de la relación de trabajo, cuando hablamos de subordinación, no, hacemos referencia a que recibe órdenes directas de un mando superior, que en este caso es el patrón, ¿no? Es el caso, por ejemplo, y valdría la pena hacer la acotación o la diferencia a, a un contrato de prestación de servicios profesionales donde contratas a un experto en marketing y el experto en marketing tú no le vas a decir tal cual que quieres las cosas, sino simplemente le dices, necesito que mi empresa se potencialice, que necesito tantos clientes, esto, el otro, bla, bla, bla. Te va a cobrar un servicio, pero tú le estás diciendo tus necesidades y él a partir de su conocimiento y de su expertise profesional determinará los medios a los cuales, a los cuales llegar para poder prestarte ese servicio. Nunca va a recibir una orden directa de hacer esto, un horario, etcétera, ¿no? Pasa lo mismo con los médicos. Entonces, cuando existe subordinación, estamos ante una relación de trabajo siempre y cuando haya un pago de salario, ¿no? Entonces, son estos elementos. ¿Qué quiere decir? Habla de sujetos, que son las personas, que existe un medio de pago, que es el salario, y que exista la prestación de este trabajo que siempre sea personal y subordinado. Les decía entonces que a partir de eso tenemos estos elementos. Recalcar trabajador, patrón, prestación de un trabajo personal subordinado y el pago de un salario. Y es aquí donde también tenemos que hacer una acotación importante, porque derivado de esto y derivado de la existencia de los contratos de trabajo, existen este tipo de contratos y se han dividido, no para su estudio, pero de acuerdo a su duración, por obra o tiempo determinado, por temporada, por tiempo indeterminado y para capacitación inicial. De acuerdo a su duración, por obra o tiempo determinado, son muy específicos. Por obra, pues para una obra de la construcción, se hace un cálculo, se estará haciendo otras obligaciones en materia de seguridad social, pero se determinará una relación de trabajo a 2 meses o 3 meses o la construcción de una obra en específico, un edificio, y en tanto exista esta obligación, ya sea de no haber concluido la obra o de no haber pasado el tiempo, seguirá vigente el contrato, porque es por una obra a tiempo determinado. En cuanto hace a tiempo determinado, y por eso hace la acotación, porque no necesariamente tendría que ser sobre un edificio. Puede ser por tiempo determinado un contrato para cubrir vacaciones o para temporada alta. Esto es, hay empresas que tienen islas en las diversas plazas, por ejemplo, de Puebla, donde comercializan, este, donde comercializan diversas cosas, y si es una temporada alta, es decir, diciembre, es decir, época de vacaciones, tal vez hacen más grande el stand y entonces requerirán ciertas personas más para la atención y serán únicamente por ese tiempo determinado, ¿no? El tema de cubrir vacaciones es, se va tal director, tal ingeniero, necesito esta persona y solamente te voy a contratar para cubrir las vacaciones de esta persona, aunque podríamos entrar en otro tema de escalafón, pero este no es la materia, ¿no? En resumen,
Cuando es por obra a tiempo determinado, tal cual está expreso, es cuando su naturaleza así lo exige, ¿no? Tenemos el caso de los contratos por temporada. Estos contratos por temporada se hacen referencia específicamente a la recolección de granos, a la recolección de verdura, y entonces van en función de esos periodos de recolección por temporada, ¿no? Y luego tenemos el de tiempo indeterminado. A mi juicio, existen solo dos divisiones, que es la de por obra a tiempo determinado y por tiempo indeterminado. Yo diría que el de capacitación inicial es también de tiempo indeterminado. ¿Por qué? Porque todos los contratos que no son de tiempo determinado, porque a su naturaleza sí los exige, se entenderán como de tiempo indeterminado. Y estos tendrán una modalidad de capacitación inicial y otros de periodo a prueba. Entonces, generalmente vamos con la convicción de que dicen, no, pues es que le dieron un contrato de 3 meses por periodo a prueba o por capacitación inicial, pero entonces a los 3 meses yo lo puedo correr y después le hago otro contrato, etcétera. Es una práctica mala, una práctica que no te da certeza jurídica en ningún sentido y que tendremos que entender que para hablar de una terminación de relación de trabajo por una capacitación inicial o por una hora determinada, se tendrán que llevar a cabo muchos elementos, que es una carga grande para el empresario, por lo tanto, ha entrado un poco en desuso en las industrias. ¿Por qué? Porque cuando doy capacitación inicial, tenemos que recurrir al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, y dentro de las obligaciones patronales está la capacitación, adiestramiento y productividad. Esto es integrar una comisión con representación de los trabajadores para generar un programa de capacitación, adiestramiento y productividad. Y entonces, esta comisión, entre las funciones que tiene esta comisión, además de generar el programa y encargarse de que a todos los trabajadores se les dé capacitación, adiestramiento, de conformidad con su programa, además de todos estos elementos, también participará en esto. Es decir, pues tendrá una capacitación inicial, tendrá que tener una capacitación debidamente verificada, se tendrá que tener contemplada dentro del programa anual de capacitaciones, se tendrá que emitir un DC3, se tendrá que ir haciendo el acompañamiento del desarrollo de esta, y al concluir los 3 meses tendrá que haber una evaluación por parte de esta comisión, de si el trabajador aprobó o no aprobó estas capacitaciones y si fue apto para el trabajo o no, y ya con todos estos elementos concluir la relación de trabajo, y aún así seremos sujetos de demostrarlo en juicio, porque el trabajador podrá alegar que es un despido injustificado, y bueno, tendremos la certeza nosotros de que contamos con ciertos elementos para poder demostrar fehacientemente que sí se le dio una capacitación inicial y que no contó con las facultades o con las aptitudes para poder continuar prestando este servicio. Es por esto que tendremos que entender que existen por obra y por obra o tiempo determinado y por tiempo indeterminado, con esta modalidad de capacitación inicial. Ahora nos vamos a la definición como tal del contrato individual de trabajo, y pensemos que la generalidad es el contrato de trabajo indeterminado, ¿no? Entonces, este contrato de trabajo indeterminado, también hacer la acotación en el tema anterior, que dentro de los 3 meses que están sujetos a prueba, no quiere decir que al mes y medio lo puedo despedir porque hubo una capacitación. No, el periodo a prueba de los 3 meses, si así lo establece el contrato individual de trabajo, tendrá que esperar hasta los 3 meses, generar la evaluación, y una vez que, llamémosle en términos llanos, repruebe la evaluación de esta capacitación, de este adiestramiento y estas aptitudes para el desempeño del puesto de trabajo, entonces estar en el supuesto para poder terminar la relación de trabajo. Y esto no quiere decir que tampoco no se le van a pagar los proporcionales, ¿no? Entendiendo este tema de la naturaleza propia de que los proporcionales, cuando digo proporcional me refiero a los derechos irrenunciables de los trabajadores, que resumen sea vacaciones, prima para vacacional y aguinaldo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Y en
Y aquí vamos regresándonos al tema inicial de qué es lo que motiva esta relación de trabajo. Es un contrato individual de trabajo. Cualquiera que sea su forma de nominación. Que está hecho con lapicero, que está hecho con lapicero. Que fue verbal. Que es electrónico, es electrónico. Es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otras un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Entonces, ¿qué son los elementos esenciales de este contrato individual de trabajo? Obligarse a prestar un trabajo personal subordinado y el otro obligarse a pagar un salario. Sin embargo, en el desarrollo de la actividad han existido otros elementos importantes que debe contener el contrato individual de trabajo. Y este elemento son las condiciones generales de trabajo. Y entonces aquí vale la pena acotar esto. Contrato individual de trabajo te dice cualquiera que sea su forma de nominación. En ninguna parte de la Ley Federal del Trabajo te dice, oigan, tiene que ser un contrato por escrito. Sin embargo, la costumbre y el desarrollo de la actividad del trabajo ha generado que todos los contratos se hagan por escrito. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos en un derecho de corte social y recordemos que al hablar de corte social busca nivelar la balanza que el legislador vio en su momento y entonces la carga de la prueba, y cuando digo la carga de la prueba es el que tiene que probar tales circunstancias o ciertas cosas, será el patrón, porque dice el trabajador hacer el trabajo un derecho y la necesidad de trabajar y ganar un dinero, lo único que le interesa es trabajar y recibir un dinero. Tu patrón eres el obligado a tener conservado estos documentos. Oye, pero es que el contrato individual de trabajo dice que cualquiera que sea su forma o denominación es un contrato individual de trabajo. ¿Por qué lo tendría que tener por escrito? Pues resulta que el 25 de la Ley Federal del Trabajo hace referencia precisamente a las condiciones de trabajo. Y entonces, ahí sí exige una obligación, donde dice, las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Esto es, cuando estés ante un contrato individual de trabajo. Y se harán 2 ejemplares, por lo menos, de los cuales quedará uno en poder de cada parte. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Que si no tuviéramos contratos individuales de trabajo donde se especificaran las condiciones generales de trabajo, entonces el trabajador podría decir, pues mis condiciones generales de trabajo son increíbles. Tengo 40 días de vacaciones. Recordemos que tanto el 123 como la Ley Federal del Trabajo establece los mínimos legales, ¿no? Es decir, cuando menos. No lo establece así, pero es así. Cuando menos 15 días de aguinaldo. Cuando menos, o sea, de ahí para arriba, todo puede ser posible en tanto el patrón y la economía de la empresa se lo permita. ¿Qué pasa si no tenemos las condiciones de trabajo desglosadas y de manera adecuada registradas con la firma autógrafa del trabajador? Sí, y digo firma autógrafa porque eso hace la manifestación de la voluntad, aceptando cada una de estas condiciones generales de trabajo, pues tendrá el patrón que probar que no es cierto el dicho del trabajador. A lo mejor por ahí hay algunas tesis y jurisprudencias respecto a las prestaciones inverosímiles, pero de inicio tendremos que decir que es una obligación patronal contar con este contrato individual de trabajo. ¿Para qué? Para que tengamos primero la certeza de acreditar la fecha de inicio de la relación de trabajo, para que tengamos la certeza de la modalidad de la relación de trabajo, para que tengamos la certeza de las propias condiciones generales de trabajo, que estas en el 25 de la ley sí establece que deben constar por escrito y que cada quien debería tener un tanto. Y entonces ¿qué deberá contener este escrito? Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, CURP, Registro Federal de Contribuyentes y domicilio del trabajador y del patrón. Cada uno de estos elementos son importantes para diversas circunstancias, ¿no? El domicilio es muy importante para en caso de una notificación, en caso de una terminación de una relación de trabajo. El domicilio es muy importante para el caso de un accidente en trayecto, esto es un accidente que le ocurrió al trabajador del domicilio a su centro de trabajo, ¿no? Les digo la modalidad de la relación de trabajo, que es la relación de trabajo es por obra,
Derecho del trabajador también se puede contrato individual de trabajo. Sí, de hecho sí es derecho del trabajador tener una copia del contrato individual de trabajo, sí es un derecho, es decir, deben tener una copia de las condiciones generales de trabajo, lo establece el 25, aunque la práctica ha hecho que generalmente sea el empresario quien se quede con ese documento en duplicado, ¿no? Entonces, si me lo preguntas en términos legales, sí es obligación de contar con uno de estos, con una copia de este. Si me lo preguntas como asesor de empresas, te diría que buscaras no dar esa información porque siempre un documento escrito firmado por el patrón se va a volver, llamémoslo en términos coloquiales, es el papelito habla, ¿no? Es la certeza de la exigencia de ciertas prestaciones. Entonces, valdrá la pena, por previsión, tener las dos copias nosotros, pero si no fuera el caso, también en términos de ley, sí es obligación compartir la copia. Y entonces viene que en el contrato también tiene que constar si la relación de trabajo es por obra o tiempo determinado, por temporada de capacitación inicial o por tiempo indeterminado en su caso, o si en este caso está sujeto a un periodo de prueba. Y el servicios que deba prestarse. Por ejemplo, en este caso en específico, a quien me hizo la pregunta, el servicios que deban prestarse, lo que se debe determinar con la mayor precisión posible, si les damos una copia o si tiene una copia el trabajador de estas condiciones generales de trabajo, y vamos a ponerlos en términos muy sencillos, si le doy una copia de su contrato individual de trabajo a la persona que me hace la limpieza y ven en la descripción que limpiará pisos, que sacudirá, que limpiará ventanas y esto, lo otro, el día de mañana que yo le pida, que a lo mejor no es, no, pero el día de mañana que yo le pida, oye, ¿me puedes cambiar un foco? No lo va a hacer o te va a decir, ¿sabes qué? En mi contrato individual de trabajo no viene que va a cambiar un foco. O sabes que en mi contrato individual de trabajo no viene que tengo que vaciar los cestos de la basura porque únicamente especificaste esto. Entonces, veámoslo con esa crudeza también, que si bien es cierto es un derecho, ¿en qué tanto nos puede beneficiar tener esta parte? La realidad de las cosas es que también si nos vemos muy legalistas, pues están en lo correcto las personas o estarían en correcto los trabajadores de tú me contrataste para estas cosas en específico, por lo tanto, no tendría yo que ir más allá o hacer tal o cual cosa porque mi contrato específicamente dice esto, ¿no? Luego dice el escrito que debe contener día y lugar de pago del salario. Actualmente ya no tenemos tan desarrollado esta parte de día y lugar de pago del salario. Hacemos referencia a una tarjeta de débito que generalmente se paga en electrónico. Y bueno, solo hacer referencia a la cuenta que se va a pagar y recomendación específica, siempre cerciorarse de que se va a depositar a una cuenta que esté a nombre del trabajador al que se le va a depositar. Para mí esa parte es muy importante, ¿no? El lugar o los lugares donde deberá prestarse el trabajo y la duración de la jornada. El lugar o los lugares donde debe prestarse el trabajo es importante también, ¿no? La duración de la jornada igual, y en esto pues también tendremos que establecer y estar a la luz de los mínimos y de los máximos de las jornadas laborales, ¿no? Y también dentro de estas duraciones de la jornada laboral, no perder de vista el tiempo de descanso obligatorio, que es que sería cuando menos de media hora. Les decía, la Ley Federal del Trabajo establece mínimos legales de tiempo de descanso cuando es una jornada de 8 horas. Y esta hace referencia a media hora de descanso, ¿no? Entonces, cuando hace referencia a esta medida, nosotros en general siempre pensamos, es que tiene que tener una hora de comida, o tiene que tener tanto tiempo de comida. Pudiera ser para comida, pero la ley o la legislación lo contempla como tiempo de descanso y la naturaleza misma es para que el trabajador se restaure en su ser y pueda continuar con su jornada, ¿no? Entonces, pues este tiempo no contabilizará como parte de la jornada siempre y cuando no se encuentre bajo las órdenes del patrón. Y entonces, ¿cómo, por ejemplo, en esta parte en específico, cómo cerramos esta brecha o cómo cerramos esta posibilidad? Estableciendo en el contrato individual de trabajo que el tiempo de descanso, o sea media hora, sea una hora, podrá ser fuera del centro de trabajo, porque fuera del centro de trabajo
ya no estará bajo las órdenes del patrón y entonces hacemos constar esta parte, ¿no? Y bueno, la duración de la jornada, si bien se tiene que establecer con el tiempo de descanso, las formas y el monto del salario, observar siempre los mínimos salariales, la indicación de que el trabajador será capacitado, les decía esta importancia de que tiene que ser capacitado y recientemente, digo recientemente porque tampoco es que fue hace un año, ya tiene algunos años, hay que tener una designación de beneficiario para los derechos en caso de que el trabajador fallezca. ¿Quiénes serán estas personas quienes pudieran recibir los derechos que no había cobrado el trabajador al momento de su muerte? Y bueno, otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones, ¿no? Días de descanso generalmente se establecen los días que establece la legislación laboral como obligatorios días de descanso, pero hay empresas que contemplan otros, aquí también vale la pena establecerlos, ¿no? Hay empresas que contemplan, pensemos, el 12 de diciembre, hay empresas que contemplan los días de Semana Santa, hay empresas que contemplan el día de cumpleaños del colaborador, vacaciones de la misma manera, hay empresas que no se van al mínimo legal, sino contemplan 20 días. Entonces, a esas condiciones establecerlas. Si son los mínimos legales, también establecerlos, porque el día de mañana, si el trabajador deja de trabajar para nosotros, él puede decir, yo tenía de vacaciones 40 días y no he gozado de ellas, por lo tanto quiero que me las paguen. Y entonces tenemos nuestro contrato individual de trabajo, donde hago constar las condiciones de trabajo y le digo, no es cierto, mira, aquí decía que eran 12 días. O aquí decía que de conformidad con la ley y los años que ibas progresando trabajando dentro de la empresa. Y entonces, eso es lo que nos da certeza de cara a un despido, en tener todas estas condiciones especificadas en un contrato individual de trabajo y tener un expediente del trabajador. Tener un expediente del trabajador con el comprobante de domicilio, que es muy importante, tener con la identificación, con su contrato individual de trabajo, con todos estos elementos de cara a un despido, ¿no? Ya entrando en materia de la terminación de las relaciones individuales de trabajo, tenemos que decir que existen 4 causas especificadas en términos de ley, ¿no? El mutuo consentimiento, que el mutuo consentimiento es decir, el trabajador y el patrón llegan a un acuerdo y no, y sabes que yo no quiero trabajar, perfecto, a mí no me haces falta, te tendré que pagar tus proporcionales y termina la relación de trabajo, ¿no? Existen las causas de incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador. Esto puede ocurrir por un accidente de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y entonces tendrá que ir ser canalizado al IMSS y a lo mejor estará un tiempo en incapacidad hasta que generalmente es al año que el Instituto Mexicano del Seguro Social determina una incapacidad permanente total y entonces en primer término el patrón tendrá que ofrecerle un trabajo de acuerdo a sus condiciones de trabajo y si el trabajador acepta, o si no, pues pueden concluir la relación de trabajo. Causa más directa la muerte del trabajador, cuando podría continuar la relación si el trabajador está muerto. Y para el caso de trabajos por obra determinada, tenemos la terminación de la obra o el vencimiento del término. Serían las causas, se acabó el edificio, terminamos la relación de trabajo. Ahora, ¿cuándo puede rescindir la relación de trabajo el trabajador o el patrón? Y entonces se dice, en cualquier momento la relación de trabajo se puede terminar por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Y aquí es donde se empieza a poner un poco interesante el tema de la terminación de las relaciones de trabajo, porque empezamos ya a hacer referencia a una frasecita que dice el inciso B, por causa justificada, ¿no? Dice, sin incurrir en responsabilidad. Pero la relación de trabajo se puede terminar en cualquier momento, ¿sí? Y se puede terminar en cualquier momento porque, válgase la expresión, y lleguemos al extremo de esta expresión, se puede terminar en cualquier momento la relación de trabajo porque en México está prohibida la esclavitud, entendiendo la esclavitud como un trabajo forzado sin pago de salario. Aquí sí habría pago de salario, pero no puedes tener un trabajo forzado. Aquí tiene que existir siempre manifiesta la voluntad de las partes. Que podemos saber, o que puede haber personas que hoy no me gusta tanto mi trabajo, pero finalmente siempre toman una decisión de ir a trabajar. Nadie puede estar obligado a trabajar
y tampoco el patrón tampoco está obligado a tener un trabajador toda la vida, si ya no está de acuerdo, si no va de acuerdo a sus necesidades o objetivos finales. Pero dentro de todo esto, tenemos que entender que la legislación contempla causas de justificación, sin incurrir en responsabilidad para cualquiera de los dos, de las dos partes, ¿no? Entonces sí tenemos que hacer una acotación importante, que lo anterior, terminación de relación individual de trabajo, fueron por estas causas. Y esto es una terminación donde la mayoría de las cosas son por agentes externos. No estamos hablando de muerte de trabajador por incapacidad o por terminación de la obra. Sin embargo, en la rescisión de la relación obra la voluntad de las partes. Y cuando ya obra la voluntad de las partes, quiere decir, oye, justo aquí, no te ocurrió una incapacidad física, no estás muerto, no ha acabado la obra, no queremos, uno de los dos no quiere terminar la relación, pero al hablar de rescisión, dices, existe la voluntad de uno de ellos. Y entonces ahí, ya entrando a esta voluntad de uno de las dos partes, es donde hay otra división, donde hay causa justificada y causa injustificada. Entonces, como resumen, al seguir avanzando, esto es terminación, es de forma bilateral en un caso y las otras son por agentes externos, que son 3 casos. Y la particularidad de la rescisión es que es de manera unilateral, es decir, o el trabajador o el patrón quiere rescindir la relación de trabajo. Entonces, cuando uno de los dos lo quiere hacer, te dice la legislación laboral, oye, pero hay veces que sí es justificada la causa. No necesariamente tendrá que ser injustificada. Y entonces tenemos, ¿cuál es la consecuencia directa de que sea justificada? Que no incurren en responsabilidad. Que no incurren en responsabilidad, ¿no? Entonces, causas de rescisión. Aquí tenemos un cuadro donde existen causas de rescisión sin responsabilidad para el patrón por un lado y por otro lado sin responsabilidad para el trabajador. En el caso específico del patrón, que son yo creo que las que nos ocupan a nosotros, sería muy importante mencionar, destacar algunas, que si bien es cierto, me ha ocurrido mucho en la práctica por parte de la empresa que prácticamente es el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y entonces se ponen las personas a leerlo, se pone a leerlo quien está encargado de RH o el jefe inmediato y dice, ya encontré que en el 47 puede rescindir la relación del patrón sin responsabilidad si yo lo ubico en uno de estos supuestos. Y entonces, como les decía, la carga de la prueba y todos los elementos de convicción son del patrón. Entonces dice, engañarlo al trabajador sobre su capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Y esta es la fracción primera del 47, que una característica específica. Es decir, cuando contratas a una persona y esta persona dice, yo manejo el 100% de inglés, y maneja el 100% de inglés, me imagino, o en realidad las empresas ahora tienen filtros específicos como contar con un certificado TOEFL, etcétera, etcétera, pero a veces por la necesidad de contratar a la persona o que ya se integre al equipo, decimos, oye, ¿sabes qué? Que entre y sí sabe 100% inglés, pero resulta que hasta los 3 meses tiene un webinar en inglés y es cuando nos damos cuenta que no domina el inglés. En este caso, esta fracción ya no sería operante. ¿Por qué ya no sería operante? Porque establece 30 días para el patrón de darse cuenta si es apto o no para el puesto que lo contrataste, con todas las particularidades que lo contrataste. Que tú como patrón te diste cuenta hasta los 3 meses, bueno, ya no te aplica esa fracción primera. Pero entonces, por eso de resaltar que durante los primeros 30 días, ver, y por eso es importante ver en su solicitud de empleo lo que ofreció en su CV, todo lo que ofreció esta persona con las cualidades que fue contratada y que no cumple con esas aptitudes. Entonces, solamente a través de eso pudiéramos entrar en ese supuesto, ¿no? Actos inmorales, hostigamiento o acoso sexual, ¿no? Cuando hablamos de estos temas de hostigamiento o acoso sexual,
tenemos que irnos al tema de delitos, ¿no? Entonces, por ahí creo que hay alguien con el micrófono abierto. Denme un segundo porque voy a silenciar un micrófono. Bueno, no puedo silenciarlo, pero se continúa viendo mi presentación, ¿verdad? Ok, de regreso al tema. mm, Regresando al tema, estamos ante un tema de una comisión de un delito, y la comisión del delito como tal, pues necesariamente llevará o conllevará a una denuncia con las autoridades pertinentes, y solamente una vez que se comprueben este tipo de delitos, podrá ser operante esta causa para llevar a cabo el despido en términos de esta fracción. Tener más de 3 faltas de asistencia en 30 días, sin permisos o sin causa justificada, pues también tendremos que tener mucho cuidado en los controles de asistencia. Previo a eso tenemos que tener controles de asistencia, ¿no? Que nos den los medios de convicción suficientes para que el trabajador pueda acreditar que sí era específicamente él a la hora de entrada, a la hora de salida, y entonces que estas faltas se acumulen dentro de estos 30 días, ¿no? Desobedecer al patrón sin causa justificada, de iguales circunstancias serían esas, y esto sería a través, ¿no? Esto sería a través de actas administrativas, donde el jefe inmediato y ante 2 testigos se haga constar la situación. Actualmente, además de eso, se pueden aportar correos electrónicos. Evidentemente, en su momento, en un juicio, es una forma muy específica de aportarlos, ¿no? Entonces, el 47, sin duda alguna, nos da muchos elementos. En este caso, por ejemplo, aquí no hablamos específicamente de pero por ejemplo, que el trabajador acuda en estado de embriaguez, ¿no? Pero ¿qué bastará como que decir? No, pues, como vienes en estado de embriaguez, en este momento te despido. Desde luego no estaremos en los extremos que establece el 47, ¿no? El único medio de prueba, o el medio de prueba idóneo, es la alcoholemia, y la alcoholemia es a través de una química sanguínea, ¿no? Y entonces, una vez teniendo la alcoholemia y las circunstancias de modo, tiempo y lugar dentro del centro de trabajo, y una vez levantando el acta administrativa y el trabajador aceptando que le hicieran una prueba y que salió positiva y que sí acudió a su trabajo así, entonces podremos decir, bueno, entonces es una causa de rescisión sin responsabilidad para el patrón. Entonces, el 47 de inicio parecerá muy prometedor y muy bueno, pero sin duda alguna, en el desarrollo de la actividad es complicado. Y es complicado porque además no simplemente es como de que ya estás en uno de estos supuestos y hoy te corro, sino que conlleva un procedimiento, y que lo establecen los últimos 3, 4 párrafos del 47. Ya que tienes estos elementos de prueba y de convicción de que lo ubicaste, le tienes que ir a dar aviso a la autoridad, y la autoridad le va a notificar en el domicilio. Por eso es importante tener el domicilio del trabajador. Y entonces el trabajador va a acudir y va a decir, oye, ¿sabes qué? No es cierto. Yo no falté 3 veces, falté una vez y las otras 2 veces llegaba tarde. Y entonces, en este debido cumplimiento normativo, que vamos a hablar un poquito más adelante, a lo mejor estableceremos, oye, ¿sabes qué? En mi reglamento interior de trabajo establecía, además de que tu contrato individual establecía las fechas, las horas y todo de trabajo, así como el domicilio del centro de trabajo, en mi reglamento interior de trabajo establecía las formas de acreditar asistencia, que eran a través de un checador biométrico, ¿no? Y que era esto y que era otro. Entonces, se conjuntan un montón de elementos, y además, ¿sabes qué? Y además se te levantaron estas 2 actas administrativas que contienen tu firma autógrafa cada día que llegaste tarde, y estas 3, bla, bla, bla. Y es entrar en un procedimiento. ¿Por qué es importante tener muy claro cada uno de estos elementos? Porque como estamos en un webinar para una terminación de las relaciones de trabajo, un manejo de conflicto para un buen cierre, estos elementos nos van a ayudar para la negociación. ¿Y por qué hablamos de negociación?
porque en este mundo y en este mundo global y que la economía surge día a día, nuevos retos, lo que requieren las empresas crecientes, grandes, medianas, no es empantanarse en juicios laborales. Lo peor creo que es entrar a un tema de un juicio laboral, porque además de que desgasta tiempo, dinero, a las personas que están ocupadas en eso, les resta tiempo específico este, para dárselo a la empresa o para desarrollar nuevas actividades. Es por eso importantísimo, sin duda alguna, negociar esta terminación de las relaciones de trabajo. ¿Y a qué voy con esto? El 47 es un catálogo, ¿no? En el cual nos dice cuáles son y qué podemos y qué es lo que hacemos generalmente en la terminación de las relaciones de trabajo. Oye, ¿sabes qué? Evidentemente esto, y así es, ¿no? Estás incurriendo en un acto de falta de probidad o honradez. ¿Por qué? Porque te detectamos tomando de la caja chica estas cantidades de dinero. Tengo cámaras, tengo esto, tengo el otro, y entonces ¿cuál sería el procedimiento correcto, el que establece en ley? Pues presento mi denuncia, levanto esta acta administrativa, doy aviso de la terminación de la rescisión de la relación de trabajo con causa justificada para el patrón, te dan voz a ti y vamos a entrar en un dimes y diretes. ¿O qué será mejor? Que cuando detecto esta falta de probidad o honradez, mando a llamar al trabajador y le digo, ¿y sabes qué? Me acabo de detectar todo esto. Tengo cámaras de video, tengo testigos, tengo esto, tengo el otro. Tengo aquí tu acta administrativa, tengo aquí mi denuncia por escrito y podría continuar porque el procedimiento específico lo tenemos claro todos y podríamos llevarlo mucho tiempo. Pero ¿sabes qué? Que no es mi interés llevar a cabo todo esto y prefiero que terminemos la relación de trabajo al día de hoy. ¿Estás consciente que sustrajiste 5,000 pesos de la caja chica? Y yo estoy consciente que te debo vacaciones, te debo aguinaldo, te debo esto. ¿Estás consciente que no voy a presentar una denuncia? Entonces, sentémonos y platiquemos. Oye, pero es que, porque, ¿cuál es uno de los elementos más importantes a la hora de la terminación de una relación de trabajo? Que no intervenga un teléfono celular. Porque desafortunadamente, habemos muchísimos abogados y cualquier persona tiene un primo, amigo, compadre, vecino, hermano, abogado. Y en el momento de esta circunstancia, lo primero que hacen es, oye, me dicen que voy a firmar, pero que esto, el otro, lado, no cuentan la versión completa, ¿verdad? No le cuentan, oye, pero es que me agarraron robando los 5,000 pesos. Solo dicen, y en automático, sea quien sea, a mí personalmente me hablan a veces, ¿no? En automático es, no firmes nada. No, no firmes nada, no les firmes nada, después demandamos. Y es uno de los peores errores, ¿no? En el caso específico, cuando me hablan a mí es cuánto ganas. Ah, bueno, sería esto y ya. Pero también a veces se van, y es lo que le llaman carta a los Reyes Pagos, ¿no? A veces se van con que, ¿sabes qué? Ganabas tanto, cuando menos te tienen que dar esto. Y en automático, el trabajador gana un billete de lotería el cual está pendiente por cobrar. Y entonces dice, no firmo. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias? Cuando vamos a hacer o nos vamos a remitir a las causas de rescisión sin responsabilidad para el patrón, documentarla. Esto es, primero, ¿quién es la persona responsable de tal circunstancia tal? Ah, ok, pásenme su contrato individual de trabajo. Este es su contrato individual de trabajo. Ok, pásenme su expediente. A ver, ¿cuáles son los medios de prueba de convicción para ver que estuvo en este supuesto? Ok, integremos todo esto. Ah, ¿sabes qué? Primero vamos a levantar un acta administrativa. Un consejo, por ejemplo.
Consejo o un tip, no consejo, no un tip. Oye, ¿sabes qué? Esta es la última vez que hago tal circunstancia, ya no voy a volver a incurrir en esta. Ok, entonces, si bien ya no vas a volver a incurrir en esta situación, hazme una carta de puño y letra diciéndome qué es lo que ocurrió, todo lo que ocurrió, qué hiciste, qué agarraste, cómo le faltaste al patrón y que no lo vas a volver a hacer. Y entonces empiezan a llenar toda la carta, de puño y letra y la firmas y listo, ok. Y a lo mejor ahí tienes ya una segunda oportunidad, pero ya tienes un documento que vas integrando al expediente en el cual de puño y letra del trabajador reconoció la conducta, ¿no? Entonces reconoce la conducta el trabajador y ya lo tienes integrado en su expediente. Vuelve a ocurrir si es que le diste una segunda oportunidad, entonces dice, oye, ¿qué crees? Que además de todo esto y que ahorita te cachó otra vez, tengo también como antecedente la carta que me firmaste. Entonces vas perfeccionando todos estos elementos. Entonces, sentémonos a negociar. Y creo que siendo socialmente responsables, no podemos pedirles que abandonen los conceptos irrenunciables, ¿no? Que son vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, a menos que sea el caso específico cuando están incurriendo en faltas de probidez o honradez. Ahí sí, porque están teniendo un detrimento en la empresa y entonces llamemos un tipo de compensación. Pero lejos de eso, esos conceptos son cuando menos los que se tienen que pagar. Por el otro lado, existen estas responsabilidades para el trabajador, que son las del lado derecho, que muchas de las veces las ejercen de una manera errónea porque no está informado el trabajador y que es un procedimiento específico, ¿no? Y aquí es lo contrario, ¿no? Entonces aquí es lo contrario porque dice, sin responsabilidad para el trabajador es engañarlo el patrón respecto a condiciones de trabajo. Oye, ¿qué crees? Que pues, en términos de ley pues, estás contratado 7 horas al día, de lunes a viernes, bla, bla, y empieza a trabajar el trabajador y se da cuenta que trabaja 11 horas sin pago de tiempo extra y que también tiene que ir sábados y domingo, con la mano en la cintura inicia el procedimiento igual ante la autoridad y dice rescindo la relación de trabajo, ¿no? Reducción de salario. Reducción de salario nos topamos con muchos casos de estos en la pandemia, ¿no? Hace 2 años, 3 años donde por prácticas necesarias por parte del empresariado, decían, yo no puedo continuar manteniendo la nómina así, porque además los tengo en home office y además su trabajo físico ni siquiera me permite hacer home office. Entonces yo ya no sé cuánto tiempo más voy a aguantar, voy a hablar con ellos y pues que me acepten una reducción considerable del salario porque en realidad no están haciendo nada y además no estamos vendiendo y además no están fabricando zapatos. Ah, bueno, entonces hablaba con los trabajadores y decían, ok, sí, aceptamos esto en términos, nos íbamos a los mínimos, etcétera. Pero había trabajadores que decían, no, yo no quiero esta reducción de salario, entonces podían llevar a cabo su procedimiento, ¿no? Ahí es el tema de los trabajadores frente al patrón sobre ciertas circunstancias, ¿no? Dice, la existencia de un peligro grave para su seguridad, ¿no? Nos pasó un caso específico de una gasolinera que se encontraba a pie de carretera y que era asaltada cada semana, semana y media, con armas largas. Entonces, si bien es cierto, como patrones podíamos garantizar con seguridad privada, pues no teníamos la fuerza del Estado como para tener policías y más cosas para evitar eso. El negocio continuaba, pero uno de los trabajadores dijo, yo termino la relación de trabajo por existir un peligro grave para mi seguridad, ¿no? Entonces, estos son en cuanto a los trabajadores, ¿no? Y también nosotros tendremos que tener la certeza de cómo acreditar que no están en esos supuestos. Este es el procedimiento que les digo de los últimos párrafos. El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiere claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien comunicarlo al tribunal competente dentro de los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado el trabajador
a fin de que la autoridad le notifique personalmente. Y luego dice, la falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal, por sí sola presumirá la separación no justificada, salvo prueba en contrario, que acredite que el despido fue justificado. Y aquí es muy importante porque además ya la Corte se ha pronunciado al respecto sobre este enunciado. Y aquí es donde tenemos que hacer una acotación. Dice, la falta del aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal, por sí sola, es la redacción tan importante derivada de estas reformas a la Ley Federal del Trabajo, por sí sola presumirá la separación no justificada. Cuando dice presumirá, en derecho, cualquier presunción se puede terminar con una prueba en contrario. Por eso la redacción así dice, por sí sola presumirá la separación no justificada, salvo prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado. ¿A qué voy con esto, no? Actualmente hay una tesis aislada laboral que la publicaron el 23 de agosto de 2024, que el título dice rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. La falta del aviso por escrito no impide analizar la causa que la originó. Valida este argumento. ¿Y en qué sentido lo argumenta? ¿En qué sentido lo valida? En que el hecho de que no se haya dado aviso por escrito de las causales del 47, que tenemos todos los medios de convicción, todos los medios de prueba, el hecho de que no se haya dado el aviso no quiere decir que haya sido un despido injustificado, porque dice, salvo prueba en contrario, que acredite que el despido fue justificado. Esto es, de inicio, al no dar aviso, el tribunal va a decir, no, pues sí fue despido injustificado. Pero ya entonces llegamos por parte de la empresa y le decimos, pues podrá ser de inicio justificado, pero el argumento dice que salvo prueba en contrario. Y les digo, esta tesis del viernes 23 de agosto dice que la autoridad tiene que entrar al análisis de estas pruebas en contrario. Y entonces ahí puedes desvirtuar este despido injustificado, ¿no? Anteriormente no existía este sentido de salvo prueba contraria que acredite el despido justificado. Es decir, no dabas aviso, se entendía injustificado. Y fueron como ciertas modificaciones que permiten que esta migración al nuevo derecho del trabajo nos permitan tales cosas, ¿no? ¿Cuál es la que se ha venido haciendo por años? La que se ha venido haciendo por años es, no hagas caso a ninguna de las fracciones del 47, no avises al tribunal, que te firme la renuncia y aquí se acabó. Desde luego es de lo mejor, no voy a decir que no. Una renuncia debidamente requisitada, más el pago de los proporcionales, es mucho más sencillo llegar a un juicio. Eso no está a discusión. Sin embargo, hay circunstancias que nos llevan a no poder firmar una renuncia. Sería el caso de donde un trabajador dice, yo no falté las 3 veces. Yo sí llegaba, pero llegaba media hora tarde. No, sabes que para mí ya es causa de terminación de la relación de trabajo. Y dices, yo tengo todos estos medios de prueba, yo tengo esto, yo tengo el otro, bla, 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 bla. Y entonces, tú no das aviso, pero él va con el compadre abogado y le dice, oye, ¿qué crees? ¿Firmaste algo? No, no, no le firmé nada porque tú me dijiste que no le firmara nada. Ok, está bien. Si nosotros damos aviso, vamos a interrumpir el tiempo de prescripción en tanto no sea notificado el trabajador para que venga a alegar a lo que su derecho convenga. En cambio, si no vamos a ver si conservamos todos estos medios de prueba, cuando se presuma el despido injustificado, podré aportar todos estos medios de prueba, ¿no? Entonces, es para que vayamos viendo que también existen, o sea, que siempre van a existir caminos por los cuales transitar para una correcta terminación de la relación de trabajo. ¿Qué ocurre si no se comprueba la causa de rescisión? Si el juicio correspondiente no se comprueba, la causa de rescisión, el trabajador tendrá derecho, además,
a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses. Si ocurre sin responsabilidad para el trabajador, se procede a lo del artículo 50. Yo creo que en esta parte me gustaría no ahondar tanto en referencia a las causas de rescisión, a las causas de rescisión por parte del trabajador, sino únicamente las del patrón, porque son las que nos ocupan a nosotros. Y entonces entender que una vez que se termina esta relación de trabajo, se tendrán que hacer los pagos que establece la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y hace referencia sobre todo a una indemnización que tradicionalmente se le ha llamado una indemnización constitucional, y la indemnización constitucional es llamada así porque está contemplada en la Constitución. Y recordando el inicio, decíamos, 1917, Ley Federal del Trabajo, artículo 123, ley reglamentaria hasta 1970, y en 1970 es cuando se reglamenta todo esto y establece esto los 3 meses. ¿Cuál es el fundamento de estos 3 meses? Y ese es como un tema que tenemos que tener siempre presente y de mucha sensibilidad, que el derecho, que el trabajo, el derecho al trabajo es el derecho al medio de sustento. Por lo tanto, si sustraes ese derecho, dejarás a una persona sin su medio de sustento, y la naturaleza es, por lo menos, dice la ley, darle 3 meses de salario en tanto se coloca en otro lugar, una vez que haya sido un despido injustificado. Por eso, cuando se sienta uno a negociar, de inicio se establecen los proporcionales: vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, y estableces de la indemnización constitucional, dices, oye, siempre en la negociación tendríamos que hablar de algo, ¿no? ¿Existió o no existió despido justificado? Injustificado. Dice el patrón, pues para mí sí es justificado, porque llegaste tomado y casi ocurre un accidente, y entonces hicimos el examen y sí resultaste que estabas tomado y además estabas bajo la influencia de drogas. Para mí es totalmente injustificado Y entonces es justificado, ¿no? Y entonces el trabajador dice, no, para mí es injustificado, porque no es cierto que llegué, que no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo es un despido injustificado? Y la respuesta es, ¿cuándo es un despido injustificado? Cuando lo declaran así las autoridades. Antes no. Entonces, ¿cuándo tienes derecho a esos 90 días? Cuando lo determinen las autoridades. Y en este tema de negociaciones, para que lo determinen las autoridades, pues vas a tener que también tú contratar a un abogado. Cuando menos te va a cobrar el 20%, en el mejor de los casos. Y eso en el caso de que acredites tu extremo, pero tú sabes que sí estabas tomado. Tú sabes que tengo el examen, tú sabes que tengo esto, tú sabes que tengo el otro. Sí, pero es que la ley laboral lo favorece al trabajador. Perfecto, lo entiendo. Por eso yo tengo unos medios de cumplimiento, y por eso tengo esta formalidad, porque de cara a estas situaciones voy a tener todos estos elementos y sé que me puedo sentar contigo a negociar. Y en ese sentido, actualmente vienen desglosados, ¿no? Los convenios que se celebran en el Centro de Conciliación Laboral, y se establecen las irrenunciables, los días de aguinaldo, días de vacaciones, prima vacacional, y establecen una indemnización constitucional. Y la indemnización constitucional no necesariamente tendrán que ser los 90 días. ¿Por qué? Porque, les digo, al final estamos en una negociación donde una persona va a decir, no, yo no fui. O sea, yo en lo personal he tenido personas que las he visto sustrayendo dinero en videos 1, 2 o 3 veces, y te ven a la cara y te dicen, no he tomado el dinero. Y les insistes y les dices, mira, tengo los videos, te los puedo exponer, pero no es el caso, mejor sigamos platicando, esto, el otro. Y están tan certeros en su mentira que a veces me he preguntado si no ellos mismos creen que es realidad. Entonces, en ese punto es donde se tendrá que llegar a una negociación, siempre de cara o siempre pensando como empresarios. Y esto es, a mí cuánto me va a costar también erogar en un despacho, estar pagando iguales para tener tantos juicios al año, y con el riesgo de que si desahogan mal una serie de audiencias o no presentan bien los argumentos,
A ver, entonces hagamos la negociación. ¿Sabes qué? La indemnización no constitucional te tocaban 90 días. Yo te voy a pagar tus proporcionales porque no me robaste nada. Pero definitivamente fue una falta de, fue una falta haber llegado con este grado de alcohol. Y entonces empiezas a hacer tus cálculos y dices, si hubiera ocurrido un accidente de trabajo, hubiera pasado esto, tendría que haber dado aviso a la Secretaría del Trabajo, a Seguro Social, tendría que haber hecho todas estas circunstancias. Este, y además ahorita tendría yo que llevarme un juicio en lo que te saco o sabes que te ofrezco 30 días. No, pero es que son 90, sí, 90 son cuando la autoridad declara que injustificadamente. Entonces, no lleguemos a ese punto donde van a ser hasta que la autoridad lo determine, porque seguramente no lo va a determinar así, porque yo tengo todos los medios de prueba. Cerremos esto aquí. Cerremos esto con esta proposición. Oye, pero ¿puedo salir a hacer una llamada telefónica? No, no creo que pueda salir a hacer una llamada telefónica. Las relaciones entre tú y yo. Oye, ¿y entonces qué tienes que hacer? Ah, bueno, me tiene que firmar el recibo de cada una de sus proporcionales, me tiene que firmar un convenio de terminación de la relación de trabajo y me tiene que redactar una renuncia. Pero ya con eso, sí, sin tema, ya con eso nos vamos tú y yo y entra otro juego a la negociación, otro elemento a la negociación. Pero me vas a dar carta de recomendación y ya ustedes valoran. Y dicen, ¿sabes qué? Sí, definitivamente llevas 3 años con nosotros y bueno, tienes 3 semanas, 4 semanas con estos temas. No eres funcional para mi empresa, pero la carta de recomendación ahí va. Yo te voy a dar 30 días más tus proporcionales. Yo como empresario no voy a correr el riesgo de tener una persona con estas condiciones dentro de mi centro de trabajo. No se lo dicen a ellos, ¿no? Pero vas haciendo un análisis y tampoco voy a estar pagando un abogado y tampoco voy a estarme preocupando porque cuando me llamen, aunque si bien puedo dar poder, pero si me llevan a una confesional o a una testimonial y yo soy el dueño de la empresa, que voy a estar haciendo yendo ahí a los tribunales. Entonces vale la pena, como todos estos elementos, tenerlos para la negociación. Y entonces entramos como en esta parte final del cumplimiento normativo de, de la empresa, ¿no? Y definitivamente hay una universalidad de elementos. Antes de cambiarme a este tema, sí me gustaría decirles que, si bien es cierto, nosotros les estamos dando tips y los tips que les damos parten de la certeza jurídica que pueden tener como empresas o documentales para poder colocarse en una posición, definitivamente cada uno de los casos en específicos tendrán que ser tratados, ¿no? No es que nosotros demos el tip de, ¿sabes qué? Vas a entrar así, vas a entrar de tal manera, y con eso se va a lograr perfectamente tu cierre de esta relación de trabajo. Definitivamente no. Nosotros estamos dando todos los medios de certeza y a la hora de sentarse con el trabajador, decir, ¿sabes qué? Yo tengo todo esto. Y entonces ya no estar como en esa desigualdad que la propia ley nos ha generado, donde el trabajador tiene la razón de todo. En ese sentido van estos tips. Sin duda, si tienen duda alguna, si tienen alguna duda o una particularidad en específica, nosotros precisamente nos dedicamos a esta serie de situaciones desde hace muchísimo tiempo. Entonces, desde luego, en los medios de contacto que tenemos, ¿no? De Sensi Advisory, podríamos cumplir en específico o hacer, no me gusta mucho la metáfora, pero hacer un traje a la medida específico para casos concretos, ¿no? O sea, nosotros incluso tenemos un pequeño manual del artículo 47, ¿no? Donde establecemos específicamente, oye, en el 47 esto, cuando menos tendrás que tener todas estas circunstancias, cuando esto, pero ese manual no quiere decir que va a ser infalible, porque las miras, si bien es cierto, tenemos mucha experiencia, cada día ocurren casos nuevos y cada una de las circunstancias específicas se van dando con la evolución social, ¿no? Actualmente hay muchos temas este, áridos en temas de discriminación por cuestión de género,
y que los pueden traer a colación para este tema de negociaciones. Entonces nosotros tenemos que tener debidamente documentado muchas cosas. Para el caso del acoso sexual, igual existen obligaciones específicas, ¿no? Y en este punto me acordé porque justo, ¿no? Justo, cuando hablamos de acoso, si sin lugar a duda existe un elemento a revisar que es la línea penal, pero también existen obligaciones por parte del patrón, donde tiene que tener estos medios de atención a los trabajadores y, y cada uno de estos cumplimientos específicos para no incurrir incluso en responsabilidades penales, ¿no? Y es ahí donde viene el tema de cumplimiento normativo, porque una cosa es que, a ver, denme un segundo, tengo una pregunta, donde justo el Código Nacional de Procedimientos Penales establece, este, donde dice que las personas jurídicas serán penalmente responsables, personas jurídicas entendamos a las sociedades, ¿no? Entonces, serán responsables penalmente de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control de su organización, ¿no? Entonces, en el tema de acoso, muchas personas malamente abusan de este tipo de circunstancias y cuando termina una relación de trabajo y quieren que les paguen, entonces, es que me acosó mi patrón, es que me acosó mi jefe directo y es que esto, no dudamos que las circunstancias de la sociedad sí existen muchas de esas situaciones, pero previo a eso, tenemos que tener un cumplimiento y en términos de esto, un control, un debido control de la organización donde existan estos medios en los cuales cuando ocurran una de estas situaciones, cualquier persona pueda acudir con el patrón o con la empresa y decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy sufriendo de esto, y entonces en automático el área de esta empresa tendrá que revisar comportamientos vía correo electrónico, cámaras, esto, el otro, bla, 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 y todos estos medios, darles, saltárselos a esa persona y hacerle un acompañamiento, a esta persona para que pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, en ese sentido, este cumplimiento tiene que ser en materia laboral, de seguridad social y penal. Y entonces, para que el caso de que llegue es que me acosaban esta persona y la empresa no hizo nada, entonces la empresa, si yo no incurro en ninguna responsabilidad, porque aquí en este punto yo les dije, y aquí en este contrato individual de trabajo, y aquí en estas publicaciones que se encuentran en mi centro de trabajo, y aquí en el reglamento interior de trabajo, y aquí en la implementación de la norma 035, este, en todo este punto, existieron todos estos medios para que ella pudiera haber venido a hacer esto. Entonces, justo es cuidar cada uno de los elementos. Por eso les digo que cada una de las problemáticas que dan a una rescisión de la relación de trabajo de manera unilateral tienen un tratamiento especial. Sin embargo, ante todas, la clave que pudiéramos darles nosotros sería la documentación de todo. La documentación de cada una de las situaciones. Cumplimiento normativo en materia laboral, de seguridad social y penal. Desde luego eso nos va a llevar a buen puerto la determinación de una relación de trabajo, porque malamente se tiene la práctica de no dar de alta a los trabajadores luego en el Seguro Social, lo que es más fácil defenderte. Pero en este corte social y en este tema de la Ley Federal de Trabajo, cualquier presunción puede darnos a notar que existe una relación de trabajo. Entonces, si bien es cierto, se puede negar lisa y llanamente la relación de trabajo, también existen muchos medios de convicción. WhatsApp actualmente, WhatsApp es una herramienta que si la saben ofrecer bien, es donde se dan órdenes, donde se checan horarios, donde se puede acreditar una relación de trabajo increíblemente, fotografías, ¿no? Entonces, por eso es este cumplimiento laboral de seguridad social y en materia penal, ¿no? Entonces, en este mapa conceptual tenemos
En la materia penal tenemos que evitarla en la observancia del debido control en la organización. Esto es lo que el artículo que les decía del Código Nacional de Procedimientos Penales. En seguridad social tenemos que tener al orden del día altas, bajas, modificaciones de salario y el pago de las cuotas obrero patronales. Y en materia laboral, además de muchas, de inicio, tendríamos que tener estas tres. El registro de un reglamento interior de trabajo, que son las reglas del juego dentro del centro de trabajo. La integración de las comisiones mixtas, así como su trabajo y desarrollo, y que esto es participación en las utilidades de los trabajadores, sistema escalafonario, seguridad e higiene, ¿no? Capacitación, adiestramiento, y se me está yendo una, y la de reglamento interior de trabajo, ¿no? Estas comisiones. De inicio es lo mínimo que tendría que tener el patrón. Ahora, en esta vinculación efectiva en la organización, y aquí en esta parte sí me gustaría como hacer una acotación rápida, porque ya tengo el tiempo encima, es a la hora de la terminación de una relación de trabajo, eh, en la experiencia propia, denme un segundo, en la experiencia propia es muy importante, no sé por qué no se ve mi cámara, denme un segundo. Desconozco por qué no se ve mi cámara, pero concluiría diciéndoles que en la experiencia propia de cara a la terminación de una relación de trabajo, si no se cuentan con los medios de prueba, porque a veces existe que no contamos con los medios de prueba, entonces no hagamos referencia a ellos. Y con eso me refiero a que si no tengo los elementos y que si solamente estoy terminando la relación de trabajo, por ejemplo, por un bajo rendimiento del trabajador, no hagamos, eh, no hagamos alusión a eso. Oye, es que tienes un bajo desempeño, porque definitivamente vas a provocar una confrontación por parte de las personas que te van a decir, yo estoy trabajando, estoy desarrollando mi trabajo de manera correcta, ¿no? Estoy desarrollándolo de manera correcta, esto, lo otro, y vas a entrar en un dimes y diretes. En este punto vale mucho la pena decir, la relación de trabajo se termina por causas ajenas a ti, porque estamos en una reestructura, porque estamos desarrollando otras cosas, por lo tanto, estos puestos de trabajo ya no van a operar, porque definitivamente estás haciendo sentir a una persona que no fue lo suficientemente competente en ese momento, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tenemos por un lado todo el tema si bien es cierto, tenemos todo el tema de este soporte legal, es importante nunca olvidar el lado humano y estar ante esta realidad que una persona se está quedando sin sustento para su familia, para él, para sus proyectos futuros. Por lo tanto, tendríamos que tener esa calidad humana para terminarlos de buena manera. No es llegar, o sea, estamos ante una negociación, no es llegar y pegar en la mesa y decir, las cosas se van a hacer así, bla, bla, bla. Siempre tengamos presente que en estos tiempos no es bueno contar con juicios laborales, que habrá circunstancias que no permitan más que ese camino, que habrá circunstancias que no se permitan en ese camino, desde luego, y que entonces sí tendremos que dirimirlo ante un tribunal, pues tendrá que hacerse así. También expresar que en esas negociaciones nunca tener ese miedo o este tema de no, sino saber que se cuentan con todos estos elementos. Creo que le di un corte totalmente jurídico porque yo soy el director jurídico de la firma y le di este enfoque. Sin embargo, si a través de esto y la retroalimentación de estos foros consideran que pudiéramos andar en otros temas, desde luego con mucho gusto me abocaría a trabajar en ellos y compartir experiencias específicas, a lo mejor ya con esto previo, este,
o hacer un webinar de puros casos prácticos donde ustedes en específico me comenten cosas de las cuales han tenido dudas durante un despido, durante una terminación de la relación de trabajo, desde luego lo pudiéramos desarrollar. La pregunta de gerencia RH que me dice, con la nueva reforma laboral, ¿qué tiempo es el máximo que lleva una demanda laboral? La realidad de las cosas es que actualmente están resolviendo en año y medio y 2 años, ¿no? O sea, digo, anteriormente era mucho más tiempo, se ha reducido, pero va a depender mucho de los litigantes dentro de este procedimiento, ¿no? Pero cuando menos yo diría que año y medio. Cuando menos año y medio, este, basta también ver la evolución ahora con las implicaciones de la reforma judicial, pero en este momento es cuando menos año y medio, 2 años. Les agradezco mucho la participación a cada uno de ustedes y espero haber sido lo suficientemente claro. Yo estaré muy contento si me vuelven a invitar sobre un tema específico que ustedes quieran hablar y pues muchas gracias a todos por su atención. Que tengan un excelente día y seguimos en contacto. Claro que sí, si generamos el de casos prácticos, desde luego, y estaría bueno, no sé quién se encarga de llevar esto, que previo a la realización de se establecieran los 10 casos prácticos y a través de esos 10 casos prácticos sobre eso se hace la presentación y sobre eso trabajamos, o a lo mejor va a haber muchos que coinciden y, y los que coincidan, desde luego, esos irlos desarrollando. Les agradezco mucho. Yo en un momento más le pido a, a la licenciada Marilu, quien es la que es por parte de contacto de nosotros, que comparta nuestros datos de contacto. Este, y, y por ahí estaremos en contacto. De inicio les digo que la presentación me parece que tiene la página web que es essentialadvisorysc.mx y ahí viene el contacto de cada uno de todos nosotros y de de las diversas direcciones, correos electrónicos y todo, y estamos para servirles. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Buen día, hasta luego.